Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado por vez primera a mis alumnos de primero bachillerato, asignatura Historia del Mundo Contemporáneo, vamos a hablar de el antiguo régimen y de la crisis del antiguo régimen, sobre todo tras la Revolución Francesa, y el tránsito dentro de esa crisis hacia el modelo de la sociedad burguesa liberal. Estamos entrando, por lo tanto, en la edad contemporánea, como el propio nombre de la asignatura indica. Y creo que es una asignatura muy interesante, una materia que va a gustar a mis estudiantes, o al menos voy a intentar hacer que os guste. Y a cualquier seguidor, suscriptor del canal, pues nada, animarle que dé una oportunidad también a los vídeos. Me consta de que muchos de mis suscriptores también escuchan estos vídeos, así que me alegro, porque es una manera de extender la historia, el conocimiento y la cultura de forma totalmente gratuita y por mi parte altruista. Quiero contribuir con un pequeñito grano de arena a la mejora de la sociedad y de todas aquellas personas que quieran aprender más. Así que con este propósito os animo a que viajéis conmigo al siglo XVIII, sobre todo a finales del siglo XVIII, y que abráis vuestra mente para poder entender qué ocurrió en el antiguo régimen y por qué daría lugar a la sociedad burguesa liberal, plasmada sobre todo por un movimiento intelectual conocido, que a alguno le sonará, seguro, segurísimo, conocido como la Ilustración. Así que sin más, vamos a por ello dentro vídeo. Bien, lo primero habría que definir qué es el antiguo régimen. Por antiguo régimen podríamos entender el sistema político, económico y social que existía en Europa, que era el predominante en Europa desde prácticamente la Edad Media, ¿vale? Aunque tomamos de partida más o menos el siglo XV, hasta el siglo XVIII. Ojito, estamos hablando de generalidades. ¿Por qué? Porque en España en el siglo XVIII sigue el antiguo régimen y en el siglo XIX hasta la muerte de Fernando VII también sigue el antiguo régimen. Y de hecho, se van a producir una serie de guerras civiles en España durante todo este siglo XIX entre los liberales y los carlistas, entre muchas cosas que defendían en su programa político, era la vuelta hacia el antiguo régimen, hacia el absolutismo. Os aconsejo que si no sabéis quiénes son estos carlistas y estos liberales, os animo, me tomo esa licencia, para que acudáis a la sección de Historia de España, el segundo bachillerato, y busquéis los vídeos relacionados con Fernando VII, el antiguo régimen y demás. Darles una oportunidad que creo que os van a gustar y os van a ayudar sobre todo a simultanear y a entender conocimientos. Bien, el antiguo régimen vemos que se va a desmoronar, sobre todo tras la Revolución Francesa en 1789, la cual va a suponer una ruptura con este sistema político, económico y social y dará lugar al inicio de la edad contemporánea. Fue obviamente una revolución bastante violenta, la verdad, y vamos a intentar contar un poco el contexto, qué circunstancias había en la época para que se llevase a esta situación. Así que para ello tenemos que entender cómo vivía la población europea del siglo XVIII, a finales del XVIII. Fijaos, en torno a 1780, en el mundo había unos 1.000 millones de personas. Actualmente estamos casi cerca de los 8.000. De todos estos 1.000 millones de seres humanos que poblaban la Tierra, en torno a unos 200 se situaban en Europa, en el viejo continente. En estos momentos Europa todavía tiene el protagonismo histórico
eh, que había sustentado de forma prácticamente monopolística a lo largo de la historia, sobre todo durante la Edad Media y luego durante la Edad Moderna. La población del antiguo régimen se caracterizaba porque vivía en unas condiciones de vida pues bastante lamentables, sobre todo una enorme pobreza por parte del pueblo llano, ¿no? O el tercer estado, ahora lo veremos. Así que, a pesar de que la natalidad era muy alta, porque la gente sí que quería tener hijos, no como ahora, y las condiciones de vida eran verdaderamente tremendas, muy duras, esto va a provocar que la tasa de mortalidad sea también muy alta, sea algo que a día de hoy inimaginable. Fijaos, una pareja de campesinos medios podían tener perfectamente 10 hijos, de los cuales a la edad adulta podrían llegar con suerte 3 o 4. El resto se iba quedando por el camino. Así que la muerte era algo bastante interiorizado en aquellos momentos. ¿Por qué había tantos fallecimientos? Pues fundamentalmente por la ausencia de medicamentos, obviamente, la falta de higiene, la falta también de una dieta variada y saludable. La economía era fundamentalmente agraria, es decir, se dedicaban al cultivo de la tierra, así que de ahí no saques. Y luego además hay que tener en cuenta que la población no tenía acceso a alimentos frescos en su mayoría. El pescado, por ejemplo, a menos que vivieses en zonas costeras, pues si vivías en el interior de Francia, por ejemplo, estabas bastante fastidiado. No ibas a probar el pescado en tu vida. Así que eso de ser veganos en aquel momento pues tampoco se llevaba mucho. Y van a poder alimentarse pues de una dieta muy pobre, pan, con suerte queso, galletas saladas, algo de patata, por ejemplo, con mucha fortuna y poco más. Además había múltiples enfermedades, no penséis que el tema de los virus, que ahora está tan de moda, el coronavirus, la pandemia, no sé cuánto está, solo ocurría a día de hoy, no, en aquella época también había virus que afectaban a la gente y es más, teníamos el virus de la sífilis, ¿no? La sífilis, el cólera, por ejemplo. El cólera creo que es una bacteria, creo recordar. No quiero meter la pata porque no soy experto en enfermedades infecciosas, pero bueno, el caso, lo que quiero ejemplificar con esto es que entendáis, por favor, que las enfermedades existían en estos momentos, sobre todo cuando había unas medidas médico-sanitarias muy pobres. El agua era prácticamente un riesgo tomarla, sobre todo porque no se depuraba el agua. Entonces, con toda probabilidad podías tomar agua con bacterias dentro y morirte por una simple pero atroz diarrea, tal y como ocurre en continentes menos desarrollados a día de hoy, en pleno siglo XXI, como puede ser África. Asimismo, la economía, como he dicho, que era agraria, ¿no? Basada en el cultivo de la tierra. Si había una mala temporada de cosechas, por yo que sé, ha llovido mucho, ha habido tormentas, y esto ha llevado a que las cosechas se vayan al traste, pues provoca como efecto, desgraciadamente, que la gente, al no tener comida, se muera de hambre. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Aparte, obviamente, de las guerras, las cuales en el siglo XVIII pues, fueron bastante comunes, también hay que decirlo. Y esto es algo inherente al ser humano. Aunque a día de hoy se nos quiera pintar a la sociedad como de paz y amor, esto es una falacia histórica. El ser humano prácticamente ha estado en guerra desde que el hombre es hombre. Primero por el control de los ríos y de los territorios más fértiles, y después matándose entre ellos pues por el dominio de países o intereses económicos. Digamos que los intereses por los que han estallado la guerra se han hecho cada vez más complejos, pero la guerra, el hecho bélico sigue existiendo, sí o sí.
Como consecuencia de toda esta situación, pues la gente obviamente no puede dedicarse a las letras, a aprender a leer, escribir o a formarse, sino simplemente tenían que ir a trabajar, puesto que la mayor parte de la población era analfabeta, ya que pertenecía al pueblo llano o al tercer estado. Y vivían fundamentalmente en el campo, nada de ser población urbana, la cual sí que es cierto que la población urbana estaba algo más desarrollada. Asimismo, la tradición de los ancestros era fundamental, ¿no? Las costumbres y los viejos usos, así como la religión fundamentalmente católica. Si os fijáis, vuelvo a lo mismo con el tema de los carlistas. El lema de los carlistas en el siglo XIX en España es Dios, religión, patria, ese patriotismo, esa tradición, y fueron basados pues precisamente en las costumbres, los viejos usos de sus ancestros, de sus antepasados. Bien, me habéis oído hablar ahora mismo mucho acerca del tercer estado o pueblo llano. Pues ahora vamos a ver cómo era la sociedad estamental del antiguo régimen. Lo primero, que es un estamento. Un estamento es, por así decirlo, una clase social, una categoría social, el cual está formado por una serie de individuos que pueden ser privilegiados o no privilegiados en función del estamento, de la clase social cerrada en la que se encuentren unos u otros. Y además, estos privilegios están defendidos por la ley, ¿vale? Es decir, la propia ley justifica de que no haya una igualdad efectiva entre todos los ciudadanos. No es como a día de hoy, tú coges cualquier constitución de cualquier país democrático de corte occidental y ves que el primer artículo de la constitución suele aparecer la ley, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, bla 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 bla. Luego sabemos que eso es más cierto o menos cierto en función de la calidad democrática del país en cuestión. Pero bueno, al menos bien escrito. Y lo que está escrito está. El caso es que teníamos, por lo tanto, una serie de estamentos, privilegiados, no privilegiados, y que estaban defendidos por la ley, como hemos dicho. Y esta ley a sí misma se viene justificada, ¿por qué? Por el origen divino, porque este sistema, el cual la sociedad estamental nace allá por la Edad Media, pues este sistema ha sido creado por Dios, y si Dios lo quiere, pues malo no puede ser. Obviamente este sistema no ha sido creado por Dios, y si leemos la Sagrada Escritura, la Biblia, Jesucristo lo que predicó fue justo lo contrario, la igualdad de los hombres, y sobre todo se rodeó de gente pobre y humilde. Pero bueno, los seres humanos hemos moldeado las enseñanzas de Cristo o de Mahoma o de cualquier profeta a nuestro antojo para justificar nuestros actos a través de una razón religiosa, pero que la única razón verdadera con la cual se podría entender los mismos es a través del ego, ¿vale? Y de el ansia del poder. El caso es que existían tres grandes estamentos, o cuatro si metemos al rey, obviamente. El primer estamento perteneciente a los no privilegiados sería el pueblo llano o tercer estado. Diríamos que estaría formado por el buen 80-90% de la sociedad de aquel momento en Europa. Dentro del tercer estado, pues tendríamos a gente muy pobre, sin recursos, los campesinos, y a una clase social algo más desarrollada, como son los burgueses. Los burgueses han podido ser comerciantes, artesanos o campesinos simplemente ricos, que han amasado una buena fortuna y que, oye, pues ahí están. Han conseguido subir en el poder, ¿no? Lo que pasa que a los burgueses les falta el título de noble, para poder entrar en la clase privilegiada. Muchos lo van a conseguir. ¿Cómo? La nobleza en estos momentos es una clase privilegiada. Hay que distinguir entre alta y baja nobleza. La baja nobleza se ha quedado arruinada por X cuestiones.
Así que muchas veces van a casar a sus hijas o a sus hijos con hijos o hijas de los burgueses, porque los burgueses le van a dar dinero, que es lo que les falta a ellos, y ellos a cambio les van a dar un título nobiliario, que es lo que le falta a los otros. Es un chanchullo, porque los matrimonios antes no eran por amor, eran por connivencia, vamos, por puro interés, una transacción comercial. Bien, dentro de las privilegiadas, aparte de la nobleza, que ya lo hemos comentado, y la alta nobleza, por mencionar, sigue teniendo mucho poder, aunque es cierto que la nobleza ya ha perdido su categoría preeminente, ya que poco a poco los estados comienzan a construir, diseñar sistemas militares, ejércitos sobre todo, más profesionalizados. Pero bueno, todavía la nobleza destaca por su papel militar y todavía tiene un gran peso específico. Sobre todo la nobleza tiene unas ventajas como justificadas por la ley, como no pagar impuestos o no poder ser detenidos por una jurisdicción común, y se les tenía que dar un tratamiento especial. Asimismo, por ejemplo, si tenían que ser ajusticiados, cosa muy rara, no podían ser ahorcados. Es decir, se les va a dar un tratamiento mucho más honorable que a la gente del pueblo llano. El clero es otra categoría, otro estamento social muy importante. Tendríamos alto y bajo clero. Bajo clero, pues un cura común, un fraile, una monja. Y alto clero, pues de obispo a cardenal. Tiene un peso súper importante y su justificación social es a través de rezo por la salvación de las almas. Asimismo, tenían su propia jurisdicción, con sus propias leyes, con tribunales eclesiásticos, que normalmente eran más garantistas y más laxos que los civiles. Y por último, la cúspide, el rey. El rey va a constituir en el antiguo régimen el sistema conocido como la monarquía absoluta. El rey controla todo, ¿vale? Y normalmente el rey, de ahí viene el nombre de la economía absoluta, de la monarquía absoluta, controla todos los poderes del Estado. Hablaremos de él más adelante. Pasando al tema de la economía y dejando atrás a la sociedad, la economía, como mencioné anteriormente, es fundamentalmente agraria en este momento y se basaba sobre todo en la rotación de cultivos o de barbecho. Es decir, cultivo una parcelita y la otra la dejo en barbecho sin cultivar para no perder la fertilidad y la voy cambiando y así sucesivamente. Lo voy rotando los cultivos. En las colonias era una agricultura, sin embargo, de plantaciones. Es en este siglo cuando empiezan a explotarse las grandes plantaciones de algodón, de cacao, de azúcar, de café, de té, de tabaco, etc. Productos que son consumidos en Europa, sobre todo por las clases privilegiadas, porque son vistos como algo exótico. En el mundo urbano todavía siguen existiendo los gremios y las manufacturas. Los gremios, ya sabéis que son asociaciones de comerciantes que nacen en la Edad Media y que para entrar a desarrollar una actividad tienes que pertenecer a su gremio. Obviamente esto desaparecerá con la llegada del liberalismo, los cuales pues defienden justo lo contrario, ¿no? Una apertura. Y las manufacturas todavía tienen importancia, sobre todo la realización de productos pues, de una manera manual, ¿no? Sobre todo productos tipo textiles. Volviendo a la monarquía absoluta, como lo habíamos dejado antes, recordad que os comentaba que la cúspide de la pirámide dentro de las clases privilegiadas, de los estamentos privilegiados, estaría el rey. El rey controla todos los poderes, los tres poderes fundamentalmente, el ejecutivo, legislativo y judicial, bajo su persona. La monarquía absoluta, como no, se justifica a través del origen divino, al igual que el resto de la sociedad. El mejor ejemplo de monarca absoluto, el que llega a ser
Vamos, si tengo que hablar de uno, tengo que hablar de este hombre. Sería Luis XIV, conocido como el Rey Sol, el cual supuestamente llegó a acuñar la frase del Estado soy yo. Toma ya. Luis XIV, rey francés. Muy importante, puesto que bajo su gobierno Francia se va a convertir en una fuerte potencia a nivel territorial en Europa, sobre todo. Y será el abuelo del primer Borbón que habrá en España, Felipe V, y el que movería los tejemanejes para hacer a su nieto, Felipe V, rey de España, en un intento de aunar las dos coronas o las dos ramas de la dinastía, la francesa y la española, los Borbones franceses y los españoles. Sin embargo, sabemos que la guerra de sucesión no saldría del todo bien a los intereses de Luis XIV. Pero bueno, oye, al fin y al cabo, Felipe V, mal que bien, llegó al poder en España. A ver, esta tiranía, por así decirlo, o bajo nuestros modelos y visiones del mundo, sería sin duda una tiranía, pues encontramos una excepción a la monarquía absoluta, que es el parlamentarismo inglés o británico. El parlamentarismo es un tipo de sistema político, que es una variante, en la cual un parlamento, una asamblea, que no deja de ser un parlamento, una asamblea representativa de unos ciudadanos, ¿no? Puede derribar o obligar al gobierno, en este caso a un rey, a tomar determinadas medidas mediante votación. Estos representantes del Parlamento son representantes ¿de quién? De la ciudadanía. En el caso inglés, desde el siglo XVII, tras una serie de revoluciones que ahora no vienen al caso, se decide limitar los poderes del rey bastante y estar controlado sobre todo por dos cámaras, la de los lores y la de los comunes, que como ya sabéis, si tenéis un mínimo de conocimientos de Inglaterra, siguen existiendo a día de hoy. La Cámara de los Lores está formada por la alta nobleza, sobre todo, y el clero, las clases privilegiadas. Y la de los comunes, que el propio nombre lo indica, pues por gente del tercer estado. Entonces el rey no podría decir aquí el Estado soy yo, porque al final acabaría pues con una patada en el trasero y en una barca de vuelta a su casa. Así que para un poco tener el prisma en resumen del antiguo régimen, se caracteriza por ese modelo de monarquía absoluta, ¿no? Donde todo el poder del Estado recae en el rey, y para justificarlo pues tendríamos un supuesto origen divino. Asimismo, él representa a todas las instituciones y cuando se convocan, pues es para pedir el rey dinerito a la nación que se lo van a tener que conceder sí o sí. Esto va a generar una situación bastante intensa, sobre todo en Francia. No es de extrañar que ese modelo de monarquía absoluta de el Estado soy yo, con esa tiranía, obligase a que en 1789 pueblo parisino primero, pero luego todo el resto de Francia, se alzase en armas ante esta situación, porque estaba bastante sometido, se le subían los impuestos, había una enorme desigualdad, así que justo, qué curiosidad que la monarquía absoluta, que es el ejemplo arquetípico donde alcanzará sus cuotas de máximo poder, sea en Francia, qué casualidad que sea en este país donde caerá el antiguo régimen a través de una revolución violenta como será la francesa de 1789. Bien, como hemos visto también, la nobleza y el clero son estamentos privilegiados, con ventajas fiscales, con títulos honoríficos, etc. Y el tercer estado, básicamente son los que tienen que pagar todos los impuestos, ventajas cero, y en fin, suele ser la mayor parte de la población. La economía es una economía de subsistencia, es una economía ruralizada y basada también en el autoconsumo, sobre todo.
Y bueno, pues las tierras que trabajan los campesinos suelen pertenecer a quién, a la clase privilegiada. ¿Quiénes son los privilegiados? Pues la nobleza y el clero. Pero también en este momento, en el siglo XVIII, va a surgir una corriente de intelectuales, de filósofos, de pensadores, que van a cambiar todas las bases del antiguo régimen. Son los ilustrados. Y el movimiento al que pertenecen se conoce como la Ilustración. Surgirán a mediados del siglo XVIII. ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo primero, que van a revolucionar toda la ciencia, la política, el comercio, la industria, puesto que plantean una visión crítica de la sociedad del momento y son conscientes de que hay que llevar a cabo importantes reformas de la misma. Se van a basar sobre todo en la razón humana para explicar el mundo y resolver los problemas, huyendo sobre todo de las costumbres, tradiciones que ellos las acusan de supersticiones vagas que no llevan a nada. En cuanto a la religiosidad, no son ateos, ojo, ni son anticlericales, al menos no todos, ¿vale? Alguno había, y lo veremos, de hecho. Pero sí que creen en Dios, por supuestísimo. Pero intentan quitarle protagonismo para dárselo al hombre. Y de hecho, lo que van a hacer es plasmar un antropocentrismo, la palabrita se las trae, antropocentrismo, que ya había nacido con el Renacimiento siglos atrás. Asimismo, tienen una enorme fe en el progreso de la humanidad. Piensan que la ciencia y la técnica pueden explicar el mundo y pueden ayudar a avanzar a la humanidad, resolviendo así todos sus problemas, las enfermedades, el hambre, las supersticiones. Creen sobre todo en el derecho a la felicidad de los seres humanos, muy importante. Ya no se basa en el derecho a la salvación del alma del hombre, sino en su felicidad. Y creían que esta era la misión de todos los gobernantes, de todos los reyes. Es decir, que todos sus súbditos fuesen felices. Mirar por el bienestar de los mismos. Así que la visión política, la Ilustración, que el siglo XVIII también será conocido como el siglo de las luces, debido a esto, la búsqueda de la razón como luz, el faro que guía entre las tinieblas de la ignorancia. Por eso los ilustrados van a considerar falsamente la Edad Media como un siglo de oscurantismo, porque son los primeros historiadores que se encargan de reescribir la historia. Un poco me recuerda a ciertas leyes de cierto estado cuyo nombre no quiero acordarme. Así que en política van a ser partidarios del despotismo ilustrado. Es decir, la palabra déspota sabéis que suena muy mal. Significa que los reyes a la práctica van a mantener ese poder absoluto, pero, ojito, tienen que llevar a cabo programas de reforma precisamente para mejorar la calidad de vida de sus súbditos, para ayudarles en la búsqueda de esa felicidad. Un ejemplo de rey de déspota ilustrado o de despotismo ilustrado sería, por ejemplo, el Borbón Carlos III, el cual fue rey de las Españas. Y digo Españas porque en ese momento España todavía era una potencia colonial, el cual, bueno, pues es conocido también como el alcalde de Madrid. Y este hombre, pues, hizo la Porta Alcalá, la Cibeles, Neptuno, en fin, muchas reformas en la ciudad de Madrid. Los principales ilustrados del momento, pues bueno, van a ser los pioneros del liberalismo que ya entrará en el siglo XIX. Los más importantes tenemos en el siglo XVII los británicos Thomas Hobbes y John Locke, y en el XVIII los franceses Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Hobbes y Locke. Bueno, aquí me detengo un poquito. Ellos conciben la sociedad como una especie de contrato voluntario entre una comunidad, entre un gran número de personas.
todos los miembros que participamos en ese contrato, que es la sociedad, buscan el qué, pues mejorar su bienestar a cambio de ceder libertad individual, porque al fin y al cabo todos vivimos en sociedad y no podemos hacer lo que nos dé la gana, a priori. Así que cedemos libertad individual a cambio de favorecer el bienestar. ¿El mejor gobierno cuál va a ser? Aquel que garantizara la mayor felicidad. Y por felicidad, esto se entendía en la seguridad personal, la propiedad privada, importante, no eran comunistas, el comunismo todavía no había existido, al mayor número de miembros que habían aceptado ese contrato, en relación a la cantidad de libertades individuales restadas, ¿vale? Así que a mayor felicidad de seguridad, propiedad privada en la sociedad, con el mínimo recorte de libertad individual, pues genial, eran los mejores gobiernos para Hobbes y Locke. Cabría preguntarse qué pensarían ellos de los confinamientos que se están produciendo en el año 2020. Sobre todo me refiero en cuanto a la libertad individual. Yo creo que Hobbes y Locke se opondrían, es probable. Aunque bueno, también es discutible, puesto que ellos defienden la felicidad y la felicidad es la seguridad personal. Por lo tanto, si viene un virus y amenaza tu seguridad personal, tendrás que recortar, por desgracia, esa es la dicotomía, tendrás que recortar derechos individuales, libertad individual. Sin embargo, Hobbes y Locke no coinciden en todo. De hecho, se opone en la forma de gobierno. Hobbes defiende la monarquía absoluta, es hombre de su tiempo, y Locke era defensor de una monarquía bastante limitada en poderes en cuanto al rey se refiere. De hecho, defiende que el poder legislativo esté separado del ejecutivo. Vamos con los franceses del 18. Montesquieu. Montesquieu va a utilizar a Locke para desarrollar su propia teoría en cuanto a la división de poderes, que a día de hoy es la que tenemos en casi todos los estados modernos democráticos. De hecho, en virtud de su división de poderes, su teoría de división de poderes, tenemos que Montesquieu lo que dice es, vamos a ver, para que el rey no sea un monarca absoluto y concentre en su persona todos los poderes, siendo así un tirano, hay que dividir los poderes del Estado en tres. El poder legislativo, que es el que va a elaborar las leyes, el ejecutivo, que es el que gobierna y tiene que encargarse de que las leyes se cumplan, y el judicial, que es el que tiene que aplicar, más bien no aplicar las leyes, sino sancionar, perdonad, a aquellas personas que incumplan las leyes. Bien, serían los jueces y magistrados. Esta teoría de separación de poderes, de la división de los poderes, va a ser muy importante y se va a extender a lo largo del siglo XIX gracias al liberalismo. Rousseau, autor del Contrato Social, perdona por mi francés exagerado. Bueno, pues ¿en qué se basa? Pues Rousseau comparte los ideales del resto de ilustrados, pero se diferencia de ellos en que desconfía mucho del poder y de los gobernantes. Piensa que van a mirar por su propio poder, por su propio interés, su propio ego, por encima de la ciudadanía, y para evitar que sean unos tiranos, él defiende ¿el qué? Pues defiende una democracia pura, es decir, que sean los propios ciudadanos los que decidan todo. Que tomen las decisiones en asamblea y no a través de representantes políticos. Es decir, estas palabritas que pueden ser un poco complicadas, Rousseau lo que defiende es eliminar a los políticos, que no haya representantes de los ciudadanos y que sean los propios ciudadanos en asamblea los que decidan. Esto sería la leche y me parece muy revolucionario, la verdad. Pero hay un problema, es que en un país
España, de 46 millones de habitantes, que los propios ciudadanos decidan, sería un poco complicado si no hay representantes. Pero vamos, que la idea de no me fío de los políticos y demás, Rousseau, estoy plenamente de acuerdo contigo. Voltaire. Voltaire, como me encanta exagerar el francés. Bueno, pues Voltaire es muy importante dentro de los ilustrados. Y va a destacar por qué. Bueno, primero porque a este sí que le podemos decir que era anticlerical. Y va a criticar muchísimo la religión, como pues la religión son 4 tonterías del pueblo llano, unos paletos, son unos fanáticos y unos supersticiosos. Bien, en política va a defender al sistema parlamentario inglés, del cual antes hemos hablado, pero desconfía, amigo, igual que Rousseau, de los representantes políticos, de aquellos que estaban en la Cámara de los Lores y de los Comunes. Así que es un poco como buen filósofo, pensador, erudito, es un poco de no me mojo. Porque por un lado defiende el parlamentarismo, pero por otras veces, o por otros lados no se puede decir, otras veces, mejor dicho, se inclina por un gobierno fuerte, que defienda las libertades. Claro, esto es un poco peligroso, porque un gobierno fuerte que defienda libertades puede sentir la tentación de convertirse en un gobierno demasiado fuerte que suprima las libertades. Amigo Voltaire. Voltaire, por cierto, a mí me cae bastante mal, porque se va a dedicar a soltar caquita de España y a potenciar la leyenda negra, una leyenda falsa. Así que, ojito, que los ilustrados sabemos que hicieron cosas muy buenas para el avance de la sociedad, el liberalismo, bla, 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 las libertades, genial. Pero también hicieron muchas cosas malas y crearon bastantes leyendas negras, mala fama y muchos prejuicios que a día de hoy, siglo XXI, todavía arrastramos. Gracias, Voltaire. Bien, durante su vida Voltaire se ha mostrado muy en contra de aquella supresión de derechos que a día de hoy consideraríamos una aberración. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias, ¿no? El famoso habeas corpus, que algunos en internet lo invocan como como si fuese un hechizo de Harry Potter. Me van a detener, no llevo mascarilla, habeas corpus. Y ya se para todo. Pues no, esto no funciona así, amigos míos. También contra los procedimientos secretos y también se opone contra las libertades de, pues eso, de la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc, etc, etc. ¡Ajá! La enciclopedia. La enciclopedia. Bien, la enciclopedia, justo en este entorno de la ilustración, pues surge en Francia y fue diseñada por Diderot y d'Alembert, dos tíos muy importantes. Se publicó entre 1751 y 1772, ya que estaba formada por 17 volúmenes, la enciclopedia. Esto que los niños rata a día de hoy no conocen, puesto que, claro, buscas en Wikipedia y sale todo. Pero antes, los que ya empezamos a ser viejunos, no había internet, entonces cuando tus profesores te decían tienes que hacer un trabajo a mano, o si eras un privilegiado, tenías una máquina de escribir Olivetti, pues ya era la leche. Pero bueno, el caso es que lo tenías que hacer a mano, en el trabajo, y tenías que irte a la biblioteca del colegio o a la biblioteca municipal y pillar ahí los tomos de la enciclopedia, que eran unos pedazos de libracos que se lo tirabas a alguien en la cabeza y le abrías el cráneo. Y bueno, pues esto, pues ya el conocimiento ya no está en estos libros, está en internet. Pero bueno, que viene la enciclopedia de aquí, de Diderot y de d'Alembert. ¿Por qué es tan importante? Pues porque va a ser por primera vez un gran compendio de conocimientos donde van a participar pues toda la gente más pro, científicos, literatos, artistas del momento. Y va a suponer un enorme avance para el saber humano. Y de hecho va a estar ilustrada, ¿vale?
distintos dibujantes y grabadores dirigidos por Diderot se van a dedicar ahí a plasmarlo, ¿no? Sí que era la leche la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, la primera enciclopedia. Típica pregunta de trivial, así que memorizarla. Y bueno, hemos mencionado anteriormente todo lo referente al liberalismo. Liberalismo por aquí, y los ilustrados van a ser los pioneros del liberalismo, pero no hemos dicho qué es el liberalismo. Sé que hay alguno que puede estar un poco rayándose. Incluso en política española, no sé, amigos de Hispanoamérica, si me escucháis, pero bueno, si hay algún amigo de allá de Hispanoamérica, os saludo. El caso es que el liberalismo es una teoría económica que surge pues, ya a finales del 18 sobre todo, gracias a las teorías de un señor llamado Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, o título completo, Ensayos sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Ok? Básicamente, que defiende Adam Smith. Es un libro que va a cambiar a todo el pensamiento, sobre todo de muchas de las élites del momento, y que va a ser citado muchísimas veces. Adam Smith decía esto, Adam Smith, por los liberales, sobre todo de partidos o Ciudadanos, Partido Popular. Es un libro súper citado, pero que muy pocos verdaderamente se han leído. Vamos, estoy 100% seguro de ello. Bueno, las ideas más importantes son: la búsqueda del interés de cada individuo conduce al bienestar general y al aumento de la riqueza colectiva. Por lo tanto, debido a esto, se puede dividir el trabajo. Es decir, es bastante individualista, porque dice, bueno, pues cada individuo busca su interés, esto va a ayudar al bien general y esto va a generar riqueza. El trabajo, afirma, es la principal fuente de riqueza. Se quedó calvo Adam Smith. La oferta y la demanda van a regular la actividad económica. Por ello, los precios y los salarios dependen de ella. Y sobre todo dice que el Estado no tiene que meterse en en política económica, así que tiene que, pues eso, limitar la intervención del Estado. Básicamente los franceses, como son muy chulos, lo resumen en una frasecita: dejad hacer, dejad pasar, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos un esquema masivo de ilustración que sinceramente no voy a repetir porque no me quiero rayar como una carraca, pero que seguramente si paráis el vídeo pues os vendrá muy bien para entender todo el tema. Espero de verdad y de corazón que os haya gustado el vídeo, este primer vídeo inaugural de la nueva lista de reproducción dedicada a la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, y este es el primero de muchos vídeos. De hecho, llegaremos hasta el mundo actual y el nuevo orden mundial. Illuminati. Chin, 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 chin. Así que nada, no os quiero entretener más. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros a mi canal, darle un like, ponedme un comentario que me motive, que me voy a poner muy alegre. Yo sonrío y le doy al corazoncito a los comentarios positivos. A los malos los elimino porque soy un dictador. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, sed buenos y sed felices. Chao.